señor Ricardo Eduardo Portilla tiene por allá. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué pasa, mi querido Cris? Muy buenas tardes. Una calurosa tarde aquí en la República Mexicana. Y al respecto, fíjate que muchos usuarios en redes sociales se han estado quejando de que ciertas plataformas de transporte, de movilidad, pues han estado comentando que si los pasajeros quieren que se les prenda el aire acondicionado, pues van a tener que pagar una tarifa especial. Sin embargo, bueno, pues ya algunas plataformas se han pronunciado al respecto. Uber particularmente mencionó mediante un comunicado que pues no se tiene una política bajo la cual se apliquen costos extras por el uso del aire acondicionado en el interior de los vehículos, así que pues mencionan que si algún socio conductor les está mencionando esto de pagar una tarifa especial, pues que se reporte inmediatamente a través de la función de soporte de la aplicación. O sea, no hay Uber Air. No, no hay Uber Air. Prácticamente, bueno, ya son ciertos requisitos que Uber pide para los socios conductores en ciertos segmentos, ciertas modalidades, como por ejemplo el UberX, tiene que ser un sedán, tiene que tener y reunir ciertas características. Una de ellas es el aire acondicionado. Entonces, pues prácticamente no debe por qué los socios conductores pedirles a los pasajeros que paguen una tarifa especial. Eso, pues no está bien visto por parte en este caso de Uber, y ya dijo, si se les está pidiendo que paguen algo adicional por el aire acondicionado, quéjense y repórtenlo inmediatamente. Y además, qué ganas de sufrir de los choferes también, ¿no? O sea, el calor le da a todos, o sea, no es que al cliente no le dé o sí le dé. Así es. Oye, Ricardo, pero tengo entendido, y por ahí a ver si pueden contactar a alguien de Didi, alguien de Uber, ya no hay Bit, pero a cualquiera que esté involucrado en este tema, inclusive si ustedes son socios conductores, perdón, si ustedes son pues expertos en este tema de transporte, porque pueden estar escuchándonos en este momento desde su auto y ustedes tienen un poco más de información al respecto, compártanlo. Estamos ahí en @autos en imagen. Me parece que algo relevante y más allá de lo que dice Héctor es que el perfil de este tipo de aplicaciones en su momento fue evidentemente el que ofrecían un servicio diferenciado, el que tenían a lo mejor una serie de atributos, de virtudes que no tenían otros servicios de transporte en aquel entonces. Incluso si nos ponemos exigentes, yo recuerdo que una de las premisas que había en aquel entonces era que para poder formar parte de estas aplicaciones, para poder ser considerado como un socio conductor, tenías que tener un vehículo que cumpliera con cierto perfil. Así es. Evidentemente había que tener una cajuela, había que tener 4 puertas, había que tener, y no recuerdo si en estas estaba el tema del aire acondicionado. Yo sí creo, y también entiendo a la gente que pues está saliendo ahí por la tangente, que está utilizando este argumento de que pues son 10 pesos más si le pongo el aire acondicionado, que mucha gente esté tratando de ahorrarse pues unos centavos en términos de aire acondicionado. No creo hoy que realmente sea algo que impacte significativamente el consumo de combustible, a menos que ya tengas una ruta más larga. Y creo yo, Héctor, que aquí sí vas a estar de acuerdo conmigo. Lo que vas a ganarte apagando lo que vas a ganarte apagando el aire acondicionado no va a ser lo suficiente como para que des un mal servicio y además como para que te eches pues a la aplicación de enemiga, ¿no? Sí, no, es muy absurda esta medida y recordemos que antes Uber inclusive te ofrecía botellitas de agua y el aire acondicionado sí siempre estuvo implícito en las normas de Uber, además de que todavía te ofrecían tu cable para recargar tu teléfono y algunos choferes todavía que tienen el buen servir, hasta te prestaban el periódico o alguna revista. Yo me acuerdo muy bien que al principio sí funcionaba de maravilla Uber y poco a poco se han encareciendo y la falta de servicio y hoy en día no te ahorras realmente nada, al contrario, estar manejando hoy un turno de 4 horas, 3 horas con este calor y tránsito intenso en la Ciudad de México, en verdad creo que es mejor tener el aire acondicionado encendido, viajas más cómodo, manejas mejor y rindes mejor en el día. O sea, realmente ojalá que pongan alguna sanción y pongan remedio a este problema. Sí, destacar, Cris Ruesga, que bueno, esta práctica es por parte de ciertos socios conductores, no es una política de la empresa o de las empresas de transporte por aplicación. Sin embargo, bueno, pues Uber ya se está pronunciando y diciendo eso no se vale, si se los están cobrando extra, pues hay que reportar.
Oye, Pablo, corrígeme, tú que estás un poquito más involucrado y te doy la bienvenida al programa. Muy buena tarde. Después de tu larga gira por tierras alemanas, qué bueno que ya las alemanas te dejaron venir a presentarte aquí al programa. Eh, Tengo entendido que si no lo hemos publicado, por ahí tenemos la información de que incluso el calor puede ser tan abrumador que va a mermar tus capacidades frente al volante. Esto es algo que he estado leyendo y no sé si fue en una junta donde lo comentamos, no sé si fue un estudio que estamos por publicar, pero también es peligroso, o sea, llegaría incluso a formar parte de las variables que hay que considerar para evitar que éstas nos afecten a la hora de estar manejando. Pablo, muy buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde al auditorio. Pues ya estamos de regreso. Sí, las marcas alemanas ya nos permitieron estar de regreso aquí en Autos en Imagen. Y como lo comentas, estamos preparando un trabajo justamente para la siguiente edición de Atracción, donde vamos a tocar el tema de la importancia de manejar no solamente a una temperatura adecuada en el interior del coche, sino también mantenerse bien hidratado. Hay varios estudios que señalan que viajar con una temperatura alta en el habitáculo equivale a tener es como manejar en cierto grado de ebriedad, ¿no? En cierto estado de ebriedad. Claro. Y además empiezan a afectarse capacidades motrices, empieza a ganarte la fatiga e inclusive tiendes a quedarte dormido. Al final, esas son las consecuencias de manejar bajo esas condiciones. Pero sí, es muy importante mantenerse frescos, hidratados. Eso lo tocaremos ya más a fondo la próxima semana, pero es fundamental tomar en cuenta bajo qué condiciones son las adecuadas para manejar un coche en el sol, ¿no? O en las altas temperaturas. Y fíjate, Cris, Oye, sí. rápidamente, Eugenia Guadalupe ya nos contactó y dice: soy conductora de Uber, yo uso el aire acondicionado por mí y es un beneficio para mis usuarios. No tengo ningún inconveniente poner el aire acondicionado. Eso. Eugenia, ¿qué? Perdona. Eugenia Guadalupe. Eugenia Guadalupe, saludos. Ojalá y sepa desde dónde nos estás escribiendo. Muchas gracias por la información y sobre todo por hacernos saber que de pronto también hay, así como hay cosas que pueden mejorar, hay gente que lo hace ya de forma extraordinaria.